Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traerte una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a Dios por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad, que envía hoy a nosotros nuestro Padre Celestial una palabra de vida, una palabra, hermano, que nos haga reflexionar, que nos haga realmente tener un compromiso con nuestro Padre Celestial. Bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Padre Celestial, bueno es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias a Él damos la gloria, damos la honra a nuestro Padre, porque en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad se ha complacido en nuestra vida, queridos hermanos, de que podamos llevar delante de nuestro Dios, podamos llevar una palabra de bendición. No hay cosas más ricas, no hay cosas más importantes en nosotros. Es que Dios, hermano, esté siempre esté con nosotros. Y eso es lo que realmente nos importa, lo que realmente nos debe de tomar siempre en nuestra vida, es que siempre nuestro Señor, siempre, queridos hermanos, se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestros corazones, se manifieste siempre delante de Dios tengamos la oportunidad de darle la gloria, de darle las gracias. En esta mañana quiero hablarle de algo importante, saber que en este día y todos los días tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo y, hermano, decirle Padre y entregar nuestras vidas. Pero es importante que entendamos que el mundo está bajo juicio. Es importante entender que todas las cosas que están sucediendo, todas las cosas que van a pasar realmente, hermano, están porque Dios está molesto. La ira de Dios se está derramando sobre la humanidad. Dios es bueno porque lo único que quiere hacer es que el hombre se arrepienta. Los juicios de Dios son para que el hombre se arrepienta. Porque estamos viviendo tiempos donde los juicios de Dios se está derramando por tanto pecado que hay en la tierra. No solamente por tanto pecado que hay en la tierra, sino también, hermano, porque tanto dentro y fuera de la iglesia de Cristo, los hombres han perdido el amor a Dios. Los hombres han perdido realmente el temor a Dios, han perdido realmente, queridos hermanos, la oportunidad de glorificar al Padre, de exaltar al Padre y de saber que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, está, queridos hermanos, está haciendo que el pueblo vuelva hacia Él. Por eso en el libro de Romanos hay que entender los juicios de Dios. ¿Por qué razón están cayendo los juicios de Dios? Estamos viviendo tiempos donde los juicios de Dios, hermano, son muy evidentes. Todo lo que usted ve son juicios de Dios. Romanos 1:28 dice en su bendita palabra, aquí vamos a ver 3 tipos de juicios por los cuales se está derramando hoy en este tiempo, por cual Dios, hermano, ha decidido destruir a todo mundo, hermano, que no entienda que con Dios no se juega. 1:28 dice, por cuanto y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complace con los que los practican. Vemos que en los días
En los días, queridos hermanos, habían, dice la Escritura, que en los días del faraón, en los días de Noé, en los días de Abraham, la gente era impía. Vean que dice, hermano, que dice en el libro de Números 16, versículo 26. Y dice, y entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis, dice, en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Alrededor de Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dice, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que yo las hice de mi propia voluntad. Y no que yo las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres murieren, esto sí a ellos será visitado. Dice, siguiente la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Entonces dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragasen con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que Jehová vuestro Dios. Dice que estos irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y con ellos todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Vean que dice que este pueblo, que estos hombres habían irritado el carácter de Dios, se habían levantado contra Dios. Por esa razón dice que fueron entregados vivos al Seol. Dice con todas sus cosas. No solamente Dios los destruyó ellos, sino destruyó todas sus cosas. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice que el hombre que lo que hizo, dice que eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Un hombre impío es que no quiere nada con lo santo. Un hombre impío es aquel que vive oponiéndose al Espíritu. Vive oponiéndose a todo, hermano, en lo que es de Dios. Por eso Dios tiene la mirada. El hombre le irrita cada tiempo. Constantemente está irritando a Dios. Que piensa que todas las cosas lo van a proteger. Su dinero no lo va a proteger. Sus mansiones no lo van a proteger. Su negocio no lo va a proteger. ¿Por qué no lo va a proteger, querido hermano? Porque vive irritando a Dios. Hay gente que no entiende que esto que está pasando realmente es de Dios, que todas las cosas que están viniendo, que todas las cosas que pasan en el mundo realmente es porque el hombre ha irritado a Dios. El hombre, hermano, ha molestado al Señor, lo ha enojado con su indiferencia, con su burla, con su menosprecio. Por eso dice aquí, hermanos, de que eran hombres impíos. Unas cosas que dice que un hombre impío, como ellos no probaron Dios, tienen una mente reprobada, una mente torcida. Por eso dice que eran aborrecedores de Dios. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece su evangelio. El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece al pueblo de Dios. Todas las cosas que estamos viendo hoy, hermano, dice que porque la gente aborrece a Dios. Pero ellos dicen que ellos entienden el justo juicio de Dios. Todo mundo sabe, no hay hombre que no sepa que Dios con Dios no se juega. No hay hombre en la tierra que sepa que Dios no existe. Esos famosos ateos, el ateísmo no es alguien que no cree en Dios, que no cree en su existencia. Ellos saben que Dios existe. Ellos saben que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nada más que no quieren aceptarlo, no quieren reconocerlo. Eso es diferente. De hecho, eso se llama ateísmo. No existe para ellos.
Por eso dice que, hermano, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Como le pasó a los tiempos de, hermano, de los tiempos de Noé, la gente era impía. En los días de Abraham, la gente era impía. En los días de Moisés, la gente era impía. Por eso Dios decidió destruirlo. Dice, con el justo juicio de Dios. Hay un justo juicio de Dios que estaba diciendo es bien merecido. Bien merecido. Porque dice, hermano, que la gente hoy no toma en cuenta a Dios. Aborrece a Dios. No aprueban tener en cuenta a Dios para Dios. Por eso Dios, hermano, a Dios lo han dejado afuera en todas sus vidas. El mundo ha dejado afuera a Dios. Las iglesias están dejando fuera a Dios. Las personas están dejando afuera a Dios en su vida. La gente dice que no prueba tener en cuenta a Dios. Y cuando el hombre no prueba tener en cuenta a Dios, no lo involucra en sus vidas, sus decisiones. Entonces, cuando Dios los traiga una mente reprobada, la maldad, el pecado aumentará 7 veces en la tierra. ¿Qué significa eso? Que serán cada vez más blasfemas. Cada día no le darán crédito a la grandeza, a la maravilla de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, hermano, porque la ira de Dios en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque detienen, porque están deteniendo. ¿Por qué se reveló la ira? ¿Por qué Dios está derramando tanta ira hoy sobre la tierra? Porque cada día las cosas son más fuertes. Porque, queridos hermanos, la gente quiere detener la verdad. Porque la gente no acepta la verdad de Dios. De Dios, hermano. La gente no acepta lo que Dios, lo poderoso, la grandeza y entender que con Dios no se juega. Que es tiempo de poner y hacer las cosas correctas. Dice que eran aborrecedores de Dios. Por eso vemos que no era, es que había tanta matazón, había tanta guerra. Aquí no habla de guerras. Aquí no habla de hambres. Aquí no está hablando, queridos hermanos, de nación contra nación. Lo que dice Mateo 24. No está hablando de esto, que por esas cosas Dios está derramando su ira. Aquí no está hablando del anticristo. Aquí no está hablando, hermano, de la gente que se odia unas con otras. Aquí está hablando de otro tipo de maldades, otro tipo que está en el mundo. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Dice que la gente cometerá injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos todos han entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué está diciendo aquí? La muerte está sobre ellos. La muerte está sobre ellos. ¿Cuánta muerte va a haber en este tiempo? Por eso nosotros oramos, tenemos que orar porque la gente se arrepienta. Aquellos que no han recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, la gente está orando para que los huracanes, los terremotos, todo se detenga, para que sigan su misma vida, porque han crecido en la maldad. Pero la Escritura dice que nosotros oramos para que la gente se arrepienta. Nosotros debemos orar por todos esos países, por México, por Estados Unidos, por todos los países. Debemos orar para que la gente se arrepiente y acepte a Jesucristo como su Salvador, porque acá dice que aborrecen a Dios. Todos esos países, todas esas personas aborrecen a Dios. Viven burlándose de Dios. Por esa razón dice que el justo juicio de Dios
de los que aborrecen a Dios, de los que lo cambian su carácter, su corazón malo, es que merecen la muerte. El justo juicio de Dios es que merecen la muerte. Por eso, hermano, esto que estamos hablando aquí es para los que practican la gente de afuera. Dios dice, merecen la muerte, merecen la destrucción juntamente con su familia, juntamente con todo lo que tienen. Cuando Dios destruye la vida de alguien, hermano, lo destruye aún con sus bienes, lo deja en ruina, lo deja perdido. Porque ellos aprobaron leyes. Usted está viendo, va a haber personas en esos países, en México. México son uno de los promotores, hermano, que aprobaron leyes contra la niñez, para que no tengan que pedir permiso para que se conviertan en homosexuales, en lesbianas, que cambien de género. Aprobaron leyes. Aprobaron leyes, hermanos, que van en contra de la familia. Muchos países aprobaron todo eso. Aprobaron este año, se estuvieron muy ocupados aprobando los matrimonios igualitarios, apoyando mucho al movimiento LGTBI. Muchos de estos países estuvieron de acuerdo. Y por eso Dios, como aborrecen a Dios, como aman más el pecado, como le dan más la preferencia a la gente, entonces dice Dios que son juicios. Habían entendido que Dios castiga. Entonces les envió muerte, un espíritu de muerte cada vez que aprueben las leyes en contra de Dios, en que aborrezcan a Dios, que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Dios estará enviando juicios cada vez más grandes, juicios que, hermano, dignos de muerte, merecen la muerte. Mucha gente de los que están pasando, ellos no creen en Dios, ellos aborrecen a Dios. Ellos no están orando para que Dios, hermanos, sean salvos. Ellos están orando para que puedan continuar con su propia vida. Por eso dice que merecen la muerte. Dice, la ira se desató de Dios, hermano, porque contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, eran hombres impíos, que estaban deteniendo que la verdad se conozca, que están deteniendo el evangelio. Cada día están censurando más los mensajes. Cada día la gente, hermano, está censurando, no solamente está censurando, sino que cada día los hombres, queridos hermanos, aún dentro del cristianismo, no quieren que se propague el evangelio. No comparten, no están llevando. Si ya no salen a evangelizar, pues cuando menos que estén compartiendo. Porque aborrecen que se conozca la verdad. Aborrecen que se predique el evangelio. Aborrecen que otros no escuchen y se salven. La gente que no comparte el evangelio, hermano, que no comparte los mensajes de salvación, es porque también están siendo usados por el diablo para que no se propague la salvación. Pero yo a veces no puedo entender como un video de cocina, como un video de política, como un video de pleitos. Eso sí se lo publican, mucho cristiano lo publica, hermano, y eso sí es bueno, eso sí tiene muchísimos likes, muchísimos vistos. ¿Por qué razón? Porque no predican ellos la verdad. También son usados por el diablo, son usados porque también aborrecen la predicación y el mensaje. Esto es delicado. Cada día están censurando, queridos hermanos, el mensaje de Dios, la salvación de Dios. Por eso damos gracias a aquella gente que nos ayuda a compartir, a llevar el mensaje, porque están preocupados por la salvación de las personas. Gente que se involucra en la salvación, gente que se involucra en el mensaje sabiendo que esto es importante, porque el justo juicio de Dios, la gente está sentenciada a muerte, sobre todo en aquellos que detienen que se llegue la verdad, que se conozca la verdad en el bendito evangelio, porque
Cristo, todo esto es la voz del amado, que Cristo viene pronto. Pronto nuestro Señor Jesucristo, pronto la iglesia será arrebatada. Pero la iglesia está haciendo una labor ahorita evangelizando, llevando realmente el mensaje de salvación. Porque dice que el mundo, dice, no tomó en cuenta a Dios. Y los entregó, por eso aparecieron el homosexualismo, por eso ellos apoyaron el homosexualismo. Eso dice aquí en Romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, dice, por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se concedieron en la lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora permitieron las marchas gays, como estuvieron hace poquito las marchas gays. En México, en muchos países, hermanos, tuvieron mucho el orgullo gay. ¿Quién cree que lo promueve eso? Lo promueve la política. Gente que les da el lugar. Y lo único que van a traer, lo único que están atrayendo son juicios de Dios que merecen la muerte. Lo único que están atrayendo al aprobar todas esas leyes que vayan en contra de la moral es que realmente, hermano, empiecen a suceder juicios de Dios. Por eso dice que el justo juicio de Dios es que merecen la muerte. Todo aquel que aborrece a Dios merece la muerte. Todo aquel que va en contra de Dios merece la muerte. Todo aquel que honra más al diablo que a Dios merece la muerte. Pero sin embargo, Dios está enviando todos estos juicios para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre le pida perdón a Dios, de ir en contra de Él, de enfrentarse a Dios. La gente no sabe, creen que es juego, todavía viene lo peor. Pero no quieren creer en el mensaje de salvación. No quieren creer en el mensaje que esto no es juego. Dignos de muerte son dignos de muerte, merecen la muerte, dijo el Señor. Todo aquel que aborrece a Dios, que menosprecia a Dios, que está más de acuerdo con el pecado, merece la muerte. Por eso les van a pasar muchas cosas, queridos hermanos. Quizás muchos creyentes dirán, pero yo no ando pecando como los demás, no me ando emborrachando, no ando en las drogas, yo de mi casa, mi trabajo, sí, pero no has dejado de congregarte, has dejado de buscar a Dios, te has alejado de Dios. Pero también la Escritura dice que también, aquí también dice, habla, hermano, de que también son gente peligrosa. La gente que se aleja de Dios, la gente que se aparta de Dios, la Escritura dice que son gente peligrosa. Pero que también la justicia de Dios está sobre de ellos. Según de Timoteo 3, versículo 1, dice también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este grupo lo dice por los que están dentro de una iglesia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitas, porque dice que son como Janes y Jambres, hermano, que siempre vivían oponiéndose. Y esto dice que los hombres impíos, eran hombres impíos que se opusieron, hermano, que se pusieron a Moisés. Y es lo que estamos diciendo ahorita aquí en Romanos, que estos hombres en este tiempo se van a oponer a Dios. Van a ir en contra de las leyes, van a ir en contra de los mandamientos. Por eso nos enseña, queridos hermanos, que estos hombres, de este grupo de tiempos peligrosos, está hablando de los de adentro. Gente cristiana que está en una iglesia, no cambia su carácter, son soberbios, son vanagloriosos, son vanidosos,
son altivos, son desobedientes a los padres, son blasfemos, no les gusta nada de Dios, siempre están hablando en contra de Dios. No les gusta la doctrina, ellos son gente caprichuda, no madura la gente. Ingratos, son impíos también, dice la Escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores, hermanos, son chismosos, son murmuradores, dice intemperantes, son crueles. Dice que son aborrecedores de lo bueno. Por más que uno quiera enseñarles lo correcto, ellos quieren hacer lo malo. Traidores. Cambian a Dios por un peso, cambian a Dios por cualquier cosa, por comida. Dejan a Dios, hermano. Mucha gente ha dejado de faltar a los cultos. La gente está abandonando las iglesias. ¿Por qué razón? Porque son traidores. No les estoy ofendiendo. La gente que se ofende es porque realmente, querido hermano, están cometiendo el delito. Porque se hacen las víctimas en este tiempo. Son traidores, impetuosos, infatuados. Y nada que es que nosotros decimos lo que dice como está escrito. No lo estamos inventando las palabras, sino que la gente que se va a ofender es porque realmente son ellos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman todo, aman el dinero, aman las fiestas, aman los deleites, aman las comidas, aman las familiares, dice que son vanagloriosos, aman su cuerpo. La gente estará hoy llena de vanidades. La gente preferirá más, hermano, cuidar su cuerpo, su belleza, su hermosura, más que cuidar su templo para Dios, más que, hermanos, sean llenados por el Espíritu Santo. La gente no tendrá ese cuidado hoy. No tendrá ese cuidado hoy. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evítalos. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el hombre aborrece a Dios. De gente cristiana dentro que aborrece a Dios. ¿Cómo lo aborrece? Porque no ama la santidad. No ama la obediencia. No lo ama, queridos hermanos. No quiere realmente tener un compromiso con Dios. No quiere realmente, hermano, acercarse a Dios. Dios les da tiempo a la gente que se arrepienta, pero ellos no quieren. Y por eso dice, hermano, que recibieron el justo juicio de Dios. Dios es justo. Le da a las personas lo que merecen. Y es interesante, es importante entenderlo, que dices que Dios dice aborrecedores de lo bueno, impetuosos, aborrecen aún la santidad, aborrecen aún el temor a Dios, aborrecen, hermano, la rectitud, aborrecen la justicia, perdón. La gente no quiere acercarse a Dios, la gente se está alejando de Dios, la gente está perdiendo el amor a Dios. Eso, la gente que vive apartada de Dios aborrece a Dios. Lo aborrece. Lo aborrece, queridos hermanos. La gente que no se engaña, es que yo tengo a Dios en mi corazón, yo me acuerdo de Dios en mi corazón. Eso no existe. Eso no existe. Realmente los que me aman, dijo el Señor, son los que guardan mi palabra. Eso es lo que dijo Él. Los que me aman son los que guardan mi palabra. La gente que se aleja de Dios, se aparta, no aman a Dios, aborrecen a Dios, menosprecian a Dios, sus leyes. Pero hoy todo lo que Dios está hablando, queridos hermanos, realmente le está gritando al mundo que todo lo que está pasando es juicio de Dios, que merecen la muerte todo aquel que aborrece a Dios, que merecen la muerte todos aquellos que, hermano, dice que aman los deleites más que de Dios, que merecen la muerte todos aquellos desobedientes a Dios, aquellos que aborrecen a Dios, aquellos que aborrecen lo bueno, merecen la muerte. Son dignos de muerte. Se metieron con Dios. Aprobaron leyes, son gente que aprueba lo malo. Dice que apártate de ellos, son gente peligrosa.
La gente que se aparta de Dios, la gente que niega a Dios, la gente, hermano, que no busca a Dios como debe de ser, son gente peligrosa. Evítale, dice que, hermano, dice que así como estarán siempre aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad, porque se oponen, son hombres impíos que se oponen a la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en toda, dice, reprobados en cuanto a la fe. También que dice, tampoco tomaron en cuenta a Dios, tampoco le preguntaron a Dios, no probaron tener en cuenta a Dios. Si es correcto o no, porque uno debe de actuar según la justicia divina. Si lo que voy a hacer me va a traer consecuencias, si lo que voy a hacer realmente fue palabra de Dios, porque las malas decisiones toman, hermano, vienen consecuencias a nuestra vida. Pero este grupo que está aquí en 2 Timoteo 3 realmente son para los que están dentro de una iglesia, para los pastores, hermanos, que aprueban leyes en contra de Dios, aquellos que ponen mandamientos de hombres en lugar del mandamiento santo, hermano, aquellos que permiten que la iglesia celebre todo, que la gente esté distraída, que la gente esté en comida y bebidas, que la gente esté, hermano, distrayéndolos, que sean distraídos con fiestas, con payasos. Son gente peligrosa, porque se atreven a cambiar una ley de Dios. Se atreven, hermano, a poner por encima el día del niño, que realmente discipular a los niños, para entender que todos los niños están muriendo hoy. ¿Cuánta gente, niño muere y a lo mejor estos niños tuvieron la oportunidad de estar en una iglesia? Y nada más llegó ese niño a pintar la cara de Moisés, a hacer dibujitos. Y no les enseñaron que tienen que arrepentirse, porque ese niño en cualquier momento podía morir. No les enseñaron que tienen que hacer el plan de salvación sobre ese niño, porque en cualquier momento podía morir. ¿Cuánta gente va a la iglesia y nada más los sentaron? Los invitaron un día de la madre, un día del padre. Y esa gente no solamente no recibió a Cristo, sino que, hermano, no tuvo un compromiso con Dios, no sabiendo que en cualquier momento la Escritura dice que todo aquel que detiene la verdad, todo aquel que no aprueba tener en cuenta a Dios, son dignos de muerte. No les importa la santidad, no les importa, hermano, que realmente se predique la verdad. La gente no quiere oír la verdad. Y la Escritura dice aquí, hermano, que estos negaban la verdad. Y la gente que no le gusta oír la verdad son dignos de muerte. Son dignos de muerte porque se oponen a la verdad. No quieren hablar de temor, no quieren hablar de santidad, no quieren hablar de obediencia, no quieren hablar, hermano, de gratitud, no quieren hablar de servicio. Solamente quieren, y por eso dice, este es el lenguaje que tienen: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán una apariencia, pero merecen la muerte, dice aquí. Merecen la muerte, nunca se les revelará la verdad. Ese es su lenguaje de ellos. ¿Cuánta gente hay dentro de una iglesia con esta actitud? ¿Cuántos? Esta es la característica que hay dentro de las iglesias. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad, porque simularán ser buenos, pero dentro del corazón, hermano, dice que están reprobados en cuanto a la fe. Están reprobados. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no llegan a limpiar su vida. No les enseñan a reconocer que en cualquier momento pueden morir si no se arrepienten de sus pecados. La gente piensa, es que yo no he tomado, yo no me he emborrachado, yo no he cometido adulterio, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Pero la Escritura dice que el problema no era ese. El problema era que eran amadores de sí mismos, eran vanagloriosos,
eran soberbios, eran blasfemos, eran desobedientes a los padres. No les gustaba nada de lo bueno de Dios. Amaban más otras cosas. Por eso la gente dejó de congregarse, porque ama otras cosas más que de Dios. Y cuando la gente ya tiene esa actitud, yo no me meto con nadie, no te metiste con nadie, pero te metiste con la ley de Dios, te metiste con Dios mismo. Tendrán apariencia de piedad, pero evítalos, dice el Señor, evítalos, son gente peligrosa. Aunque la misericordia de Dios es que si entienden esto, pueden venir a los pies de Cristo. Porque la gente que se opone a Dios son dignos de muerte, porque el justo juicio de Dios está sobre de ellos. Porque aprueban leyes en contra de Dios. Porque aprueban conductas en contra de Dios. Porque aprueban su forma de ser, porque esto dice, no toman en cuenta a Dios. Pero ellos aprueban leyes fuera del temor a Dios. Por eso dice la Escritura, hermano, dicen Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entraron encubiertamente. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuando Dios saca a su pueblo, Dios primeramente, en estos tiempos de calamidades, en estos tiempos de adversidades, y aún hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al primero que Dios va a guardar son a los fieles. A los primeros que Dios va a proteger son a sus hijos. Después que Dios haya puesto en un lugar seguro a los hijos, a su pueblo, entonces, hermano, va a destruir a los que no creyeron en Él. Los que creen que no es importante congregarse, los que creen que no es importante servirle a Dios, los que creen que no es importante seguir a Dios, los que creen que no es importante obedecer a Dios, los va a destruir. Algunos los van a amanecer muertos. Algunos les va a destruir todos sus bienes se los va a destruir. Y no es porque Dios, por eso se llama justo juicio de Dios. Porque no fue Dios quien se metió con ellos, fueron ellos que se metieron con Dios. Fueron ellos que aborrecieron a Dios. Fueron ellos que, hermano, aborrecieron lo bueno de Dios. Fueron ellos que amaron más otras cosas más que a Él. Blasfemaron en contra de Dios. ¿Y qué dice aquí? Después que Dios saque a su pueblo, viene la destrucción. En muchos países de eso donde está pegando el huracán, estaban persiguiendo cristianos. Estaban matando cristianos. Hoy la gente, esa misma gente que está asustada, unos días antes estaban matando cristianos, estaban persiguiendo cristianos, estaban aplaudiendo a los políticos que aprobaran las leyes contra el movimiento LGTBI. Estaban aprobando todas leyes malas, estaban persiguiendo cristianos, estaban destruyendo la vida de los cristianos, de la gente cristiana, de la gente evangélica. Hoy están bajo juicio de Dios porque se merecieron el justo juicio de Dios. Pero Dios, hermano, le da la oportunidad que el mundo les da la oportunidad que los hombres dentro de una iglesia se arrepientan. Hoy la gente es cristiana. Hoy sí la gente es cristiana, pero no cambia su corazón. Son soberbios, son amadores de sí mismos, son vanagloriosos, siempre blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Nada más están juzgando dentro de una iglesia, nada más están condenando, solamente llegan a pelear, son murmuradores, son chismosos, son detractores siempre. A eso llegan a una iglesia, a dividir a una iglesia, a causar rebelión de una iglesia, a no obedecer en una iglesia. Pero hoy todo el mundo es cristiano.
hasta los que no son cristianos. Pero ya está determinada el juicio de Dios. Cuando aparece una consecuencia es porque ya está determinado que caiga, se derrame la ira de Dios. Si queremos que Dios nos ayude, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque aquí vemos de que dice que una vez que Dios protegió a su pueblo, Dios guardó primeramente a su pueblo, a los demás los destruyó. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del día grande. Para el juicio del día grande. Por eso, hermanos, dice que estos eran dignos de muerte. Hoy todo el mundo es cristiano, todo el mundo es bueno, estoy pidiéndole a Dios. Pero la gente no se arrepiente, no cambia su corazón, no cambia su vida, no cambia su forma de ser. La Escritura dice que son dignos de muerte. El justo juicio de Dios viene porque la gente no se arrepiente, sigue aprobando lo malo, sigue yendo en oposición de Dios, sigue yendo contra la naturaleza de Dios, sigue yendo contra la santidad de Dios, por querer perseguir, por querer destruir el pueblo de Dios. Por eso cuando usted observe los estados de aquí en México, usted observe los países, usted observe las naciones donde se están aprobando las leyes en contra de Dios, usted observe los lugares donde están aprobando lo contrario a Dios, o entra la delincuencia, entra la masonería, o entra, hermano, realmente empiezan a haber destrucción, empieza a entrar una plaga, ya puede ser el SIDA, empieza a destruirse ese lugar. ¿Por qué razón? Porque aborrecen a Dios. Y es cuando empiezan a ver la destrucción, empiezan a ver muchas cosas. La gente cuando ve que la ira de Dios se ha desatado, porque dice que se rebelan, se oponen en contra de la verdad de Dios, entonces, queridos hermanos, que el justo juicio de Dios significa que bien se lo merecen. Ahora dice aquí también que por otras causas que aparece el justo juicio de Dios. Ya vimos que es porque el mundo aborrece a Dios. Segundo, porque la iglesia de Cristo, porque hay mucha gente dentro de la iglesia de Cristo que no llega realmente a obedecer a Dios. A gente que vive lejos, que vive apartada, que tiemble. Que tiemble. Porque con Dios no se juega. Que la gente, porque este es el justo juicio de Dios. Por eso el mundo está bajo juicio de Dios. Y tercero, el mundo, la iglesia y el hombre. Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios es contra quienes. El juicio de Dios, dice, es contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que juzgan a otros, los que están señalando a otros, los que están persiguiendo a otros, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando a hacer el bien, a hacer gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, y judío primeramente y también al griego.
¿Qué está diciendo? Por no tener un corazón arrepentido, por no pedirle perdón a Dios por sus pecados, por no pedirle a Dios perdón, hermano, y reconciliarse con su hermano. Hay gente que todavía odia a las personas, hay gente que odia a sus vecinos, hay gente que odia a su propia familia, hay gente que odia a sus propios padres, hay gente que se odian entre sus propios hermanos, no se pueden ver. Por no tener un corazón, aquellos que viven juzgando, aquellos que viven desobedeciendo en sí mismo. Dice hermano, que tendrán juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Han acumulado para sí la ira de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios. Porque se volvieron desobedientes, porque odian a las personas, están enemistados con las personas, no están en paz en su vida, son dignos de desastres, son dignos de muerte. Él y toda su casa, él y toda su familia. El juicio de Dios viene por no tener un corazón arrepentido. El juicio de Dios viene por aprobar leyes en contra de Dios. El juicio de Dios viene por no cambiar, por sacar, hermano, por convertir la iglesia de Cristo en libertinaje y no convertir a la iglesia de Cristo en una iglesia santa. Por esa razón vienen los juicios de Dios, porque, hermano, porque eran hombres impíos, sin temor a Dios, hombres impíos que aprueban leyes, aprueban lo malo antes que temer al Dios bendito. Por eso Tesalonicense dice en 2 Tesalonicense 1 versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros hoy atribulados dará reposo, a ustedes que son tribulados en todos dará reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, con su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? La demostración del juicio justo de Dios es guardar a sus hijos. La demostración del justo juicio de Dios es guardar a su pueblo, es guardar a los fieles. Pero cuando ves que todas esas cosas están pasando, ¿por qué tú dices? ¿Por qué hubo muerte de cristianos? ¿Por qué hubieron destrucción de todas las cosas? ¿Por qué murió cristianos en todo eso? ¿Por qué están involucrados? Por acá dice algo, por no tener un corazón arrepentido. Eran cristianos pero viven odiando. Son cristianos pero viven juzgando. Son cristianos pero no están en paz. Son cristianos pero viven juzgando la vida de otros, viven condenando la vida de otros. Son cristianos que viven peleando en casa. Son cristianos que nunca se ponen en paz, que odian a todo mundo, son presumidos, son orgullosos, son vanagloriosos. Son cristianos de una iglesia donde metieron las costumbres del mundo, las tradiciones, violaron los mandamientos santos de Dios. Celebran todo. Falsos dones, falsas manifestaciones metieron en el mundo, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso arrasó Dios con todos ellos. Porque las personas, las iglesias y el mundo que actúan así están bajo el justo juicio de Dios. Dice que son dignos de muerte, son dignos de calamidad. Le viene de todo, querido hermano. Por eso es importante nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Hermano, ponernos a cuentas. Realmente cambiar las leyes, o sea, volver a las sendas antiguas, volver a poner las leyes correctas, volver a casa.
Por eso la misma Escritura nos enseña que aquellos hombres que edificaron su casa, hermanos, sobre la arena, ¿qué les pasó? Vinieron vientos huracanados, destruyeron aquella casa. ¿Por qué razón? Destruyeron todos. ¿Por qué todo lo destruyó el viento? ¿Por qué todo lo destruyó un huracán? ¿Por qué todo Dios lo destruyó? Queridos hermanos, porque la gente hoy no ama a Dios. La gente aborrece a Dios. La gente no quiere que se les hable la verdad. La gente no quiere andar en la verdad. Solamente quiere aceptar, quiere poner sus propias reglas, quiere poner sus propios juicios, quiere poner sus propias condiciones. No tiene actitud de arrepentimiento. No tiene actitud de arrepentimiento. Por eso el mundo está bajo juicio de Dios. Los hombres están bajo juicio de Dios por detener la verdad. Porque aborrecen a Dios, quieren sus propias leyes y no las leyes de Dios. Pidamos por los hermanos que realmente Dios tenga misericordia. Pidamos por la gente, por nuestra vida. Pero esto no es porque hoy esté sucediendo algo así, es porque todo el tiempo va a suceder hasta que Cristo venga. Por eso lo primero que va a hacer nuestro Padre Celestial es guardar a la gente que realmente, hermano, merecen el reino de Dios. Pero destruirá Dios a todo aquel que no merece el reino de Dios, que tienen una mente reprobada, aquellos que hacen todas las cosas. Y aunque vemos aquí que en este grupo no estaban tomando, no estaban adulterando, no estaban robando, no estaban cometiendo herejías, sino acá dice que ellos habían convertido la libertad que Dios nos dio en libertinaje. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, no quieren cambiar, blasfemos, no quieren obedecer, desobedientes a los padres, se levantan contra las autoridades, ingratos. Por más que los ayudan, no los vuelve uno a ver. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. La gente cree que porque recibió a Jesucristo como su Salvador son libres. No son libres. No son libres, porque acá dice que estos estaban dentro de una iglesia y negaban la verdad, se oponían a la verdad. La gente hoy no da testimonio. Gente peligrosa. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que quitar esas leyes, esos días festivos que Dios no mandó, esas tradiciones de dejar de estar juzgando, porque niños se están muriendo, jóvenes se están muriendo, y la gente prefiere que los niños vayan a hacer un canto, que vayan a hacer juegos, que vayan a pintar a la iglesia, cuando esos niños en cualquier momento pueden morir, porque con Dios no se juega. Porque los están entreteniendo. Hay que quitar esas leyes y realmente enseñarles a depender de Dios, a confesar a Dios, que sepan que el que clama a Dios, Dios lo protege, sepan que el que clama a Dios, el que reconoce la magnificencia de nuestro Padre Celestial, Dios lo va a proteger, porque Dios está destruyendo. El mundo está bajo juicio. El mundo está bajo juicio. El mundo, la iglesia y las personas están sobre juicio, porque detienen la verdad, porque se oponen a la verdad, porque aborrecen a Dios, porque son amadores de los deleites más que de Dios, aborrecen lo bueno, porque aprobaron leyes, porque viven, hermano, en el libertinaje, porque no se preocupan, porque echaron afuera todas las leyes de Dios. Todas estas tres, el mundo echó afuera todas las leyes de Dios que proponió. Las iglesias están echando
Fuera la ley santa, la ley justa, la ley perfecta, la ley de la verdad la están echando fuera. Y el hombre está echando fuera la ley de Dios y cada día es más desobediente, cada día es más rebelde. No le interesa realmente. Por eso la Escritura dice que la ira de Dios, hermano, se derramó sobre los hijos de desobediencia. Porque Dios dice, Escritura, dice, hermano, que Dios no nos puso para ira, sino, hermano, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Por eso dice, hermano, que dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 2, versículo 16, dice: los cuales, porque vosotros, hermanos, venís a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de la vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por eso hoy el mundo impide que la gente se le evangelice. Hoy dentro de la iglesia de Cristo, el mundo está persiguiendo a los cristianos, y dentro de la propia iglesia gente le está haciendo la guerra a otros dentro de la iglesia, y el propio creyente le está haciendo la guerra a su propia familia. En lugar de salvarlos, los está destruyendo. Odia a su esposo, odia a la esposa, odia al esposo, el esposo odia a la esposa, se odian entre ellos, no hay paz. Persigue, uno busca, uno no, uno busca, uno no. Dentro de la iglesia se están juzgando, están persiguiendo a los hermanos que están haciendo lo correcto, están duros juzgándolos, señalándolos, hermano. Y aún afuera el mundo está persiguiendo a los hijos de Dios, impidiéndoles que se les hable de salvación, que se salven. Colmaron, dice, así colmaron ellos, dice, con sus pecados, y vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Vino la ira de Dios hasta el extremo. Esto es muy delicado, muy delicado. Por eso es importante que en esta mañana, hermano, en esta mañana, vuélvete al Señor. Hay gente que dice la Escritura merece juicio. No merece salvación, merece juicio. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás en paz en tu familia? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Estás en paz con todos? ¿Estás en paz con tus hermanos? ¿Estás obedeciendo a Dios? Los pastores que han metido esas leyes que van en contra de lo santo, tengan mucho cuidado, porque Dios por esa razón está enviando su ira. El mundo aborrece a Dios, por esa razón está bajo juicio. Queridos hermanos, es importante que todo aquel que detiene la verdad de Dios está sobre juicio. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Pedimos por nuestros hermanos, por nuestra nación, que Dios guarde a sus hijos. Dice que primeramente Dios va a guardar a sus hijos, aquellos que están en obediencia, aquellos que son fieles, aquellos que aprueban lo mejor, conforme a lo escrito está. Después que Dios haya puesto en salvación, haya protegido a su pueblo, va a destruir a todo, sea cristiano o que se diga cristiano o no cristiano, vaya a una iglesia o no vaya a una iglesia. Porque dentro del corazón están llenos de injusticias, están llenos de maldad que detienen la verdad de Dios. Gente que no se comporta, gente desordenada, gente que no pide perdón por las cosas que hace, gente que ofende a Dios con sus leyes, con sus costumbres. No se dan cuenta, queridos hermanos, que en cualquier momento podemos morir.
Que Dios te guarde, te dé la sabiduría. El mundo, los hombres están bajo el justo juicio de Dios, merecen la muerte, merecen ser destruidos. Pero la misericordia de Dios es grande y por eso tenemos que arrepentirnos. Por eso pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Ponernos siempre en nuestra vida, esté siempre a cuenta, siempre en obediencia, siempre en temor, porque no se nos debe de olvidar que los hombres impíos se olvidaron de que Dios derramaba su justo juicio. Haz las cosas bien, hermano. No andes en tus propias leyes. Tenemos que amar a Dios. Y este es el mandamiento, que el que ame a Dios ame sus mandamientos. Que Dios te guarde. Dele like a la página. Queridos hermanos, ayúdenos a compartir, porque la gente el diablo está haciendo que las personas censuren todo mensaje. No se precie usted para eso, porque es el tiempo de evangelizar, de llevar salvación, en lugar de, si yo le pusiera chisme, si yo le estuviera hablando, quizás tuviéramos más like, pero no nos interesa. Nos interesa que usted reflexione, que todos los que estemos aquí les sirva de bendición para su vida. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, le dio Dios entendimiento sobre todo, y ponte a cuentas. Haz las cosas bien. Vuelve a casa, hermano. Es tiempo de volver a casa, porque el justo juicio de Dios se ha desatado ya. Dios demuestra su ira desde el cielo. Que Dios te guarde, Dios te ayude, y que si Dios nos permite, si todo está bien, porque el internet anda fallando, esperemos que todo esté bien. Nos veremos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Dios les bendiga y que Dios le dé sabiduría. Bendiciones, hermanos.